Buenas noches, un saludo cordial, muy contento en esta noche. Un espacio más de conversaciones generativas que cada vez seguimos confirmando que es la entrega a través de personas talentosas. Eso es lo que hace grande el espacio. Personas de lujo, personas muy humanas, muy creativas, muy visionarias que han estado y que van a seguir estando engrandeciendo este espacio. Quiero empezar esta noche haciendo un homenaje de agradecimiento a un país hermano, a Uruguay. Un saludo inmenso hasta Uruguay, que hoy nos da un talento para compartir esa riqueza y ese conocimiento que tiene el profesor Darío Greni, quien es un digno representante de la educación en este país suramericano. Y pues también saludos hasta Costa Rica, mi tierra natal, a México, la tierra que me acogió, y pues también sé que hay gente de Honduras, a un gran colaborador que es Domingo, que también es un fiel uruguayo que sigue estos espacios y que ha hecho posible el enlace para que hoy podamos tener el privilegio de compartir con Darío, quien es ese insigne educador. Cuando pensé en describirlo, a veces decimos tanto, pero con pocas palabras podemos decir mucho. Nada más pensé en decir docente apasionado. Eso resume toda la vocación que un ser humano tiene al servicio de los demás, entregándose para formar seres humanos de bien. Al final pasan por las aulas, ojalá aprendan muchas matemáticas, muchas letras, muchos idiomas, pero estamos en la obligación de devolver seres humanos de bien que la sociedad requiere. Pero bueno, hasta Uruguay, orgullosamente, hasta allá llegamos. Buenas noches, Darío. Estábamos esperando ansiosos este tiempo para compartir con usted este espacio. ¿Qué tal, Manuel? Bueno, buenas noches a todos, capaz que buenas tardes por ahí. Aquí ya estamos cerrando la jornada, pero con muchas ganas de compartir todo esto que estamos llevando adelante aquí en nuestro país y bueno, agradecido de que tengas presente ahí a nuestro pabellón nacional. Yo tengo en el corazón, Muchas gracias. como te mencionaba anteriormente, a Costa Rica, un país que nos enamoró, y obviamente México también, un país maravilloso con una gente extraordinaria. Así que bueno, se concretó la reunión y aquí estoy, Manuel. Aquí está. Vamos a ver, Darío, bueno, hay muchas cosas de las que puede hablar un educador, pero sobre todo las experiencias. Uno de los temas que decidimos, sobre el que decidimos conversar cuando hicimos este maravilloso enlace y tu apertura, es una de las experiencias que está viviendo Uruguay, particularmente la escuela Alfred Nobel, que es donde sos el director. Y también hay otras cosas que luego me gustaría compartir de Uruguay. Anoche tuvimos muy buenos comentarios. Aparentemente una apertura en tráfico aéreo está dándole un espacio privilegiado a Uruguay por un buen manejo de la pandemia. Qué afortunados, qué bueno aprender de las buenas experiencias. Es un momento donde la humanidad entra en una prueba y error también, no habían evidencias. Pero bueno, vámonos al contexto educativo. Hay tanto que preguntarle a un educador, quien se desborda de alegría. He visto otros espacios por ahí comunicándose con Londres, proyectos, premios, pero cuando hablamos del tema, y lo he compartido con mucha gente, te voy a reconocer que yo he sido uno de los que he tenido un concepto casi como que es imposible el retorno al ambiente escolar por las implicaciones que hay, los diferentes actores, padres, docentes, los niños, el sistema, la infraestructura. Pero cuando veo que hay una escuela en Canelones, cerca de Montevideo, en Uruguay, que está practicando un retorno en esta nueva, pero también real normalidad a la que nos estamos exponiendo los seres humanos. Es nueva, pero es real, porque tiene algunas cosas muy diferentes a lo que pudo haber sido y que ya no es. ¿Qué está sucediendo en la escuela donde Darío es director y que tiene hoy una experiencia para compartirnos? Y saludos a toda la gente que te está viendo, porque sé que tenés mucha gente que te admira, lo vi en las redes, había fuerza de Uruguay, y eso me complace mucho, y también muchas gracias que se están tomando el espacio para compartir. La verdad que sí, es un gusto contar con todos esos amigos y esos colegas, como tú decís, todos apasionados de la educación. Hoy tuvimos un encuentro casualmente con colegas de toda Latinoamérica y es un gusto y es un disfrute compartir lo que cada uno de nosotros tiene para aportar, para dar a conocer. Y bueno, en nuestro caso en particular, en Uruguay,
te cuento que aquí la reapertura de las escuelas, la vuelta a la clase presencial como se está dando actualmente, tuvo varias etapas, Manuel. Si ustedes ubican, Uruguay es un país relativamente pequeño. Tenemos la ciudad capital, que es la ciudad de Montevideo, y donde yo me encuentro estoy a unos 40 minutos de la ciudad capital, en el departamento, la provincia o el estado, como ustedes lo quieran llamar, de Canelones. El 22 de abril comenzó una primera etapa de reapertura de las escuelas, una nueva etapa de educación presencial que se había así cortado rotundamente a partir del 13 de marzo, pero el 22 de abril los departamentos, las provincias, los estados, sin ser Canelones, y bueno, Montevideo no tiene escuelas rurales, abrieron sus puertas, instituciones rurales del resto del país, y comenzó a funcionar nuevamente la asistencia que aún al día de hoy sigue siendo voluntaria. Los papás, las familias son quienes deciden si los niños concurren o no concurren a la escuela, con un horario acotado, con unos días acotados, y así fue como se fue desarrollando la segunda etapa de reapertura, que ahí sí fue donde comenzamos nosotros el 1 de junio, aquí en el departamento de Canelones. Las escuelas rurales reabrían sus puertas con muchas ganas, con algún que otro temor lógico ante toda esta situación, pero con mucha seguridad de que nos habíamos organizado de una manera muy buena. Teníamos un Estado y tenemos un Estado que diferentes especialistas, diferentes científicos, educadores habían generado distintos documentos, un protocolo muy claro que nos permitió volver a las aulas. Y en base a todo eso, la semana previa al 1 de junio, nos reunimos en la escuela, los 6 maestros de esta institución y nuestra auxiliar de servicio, y estuvimos alrededor de unas 6-7 horas comentando todos los documentos oficiales con los que contábamos, y en base a esos documentos y al conocimiento que tenemos de nuestra realidad, armamos una especie de guía para poder nosotros tener presente cómo iba a ser esa reapertura de la escuela a cada uno de nuestros niños. Y la verdad que fue un trabajo muy arduo por parte del equipo docente, que yo siempre lo destaco. Si no estamos todos juntos en la escuela, si no vamos en el mismo sentido, realmente las cosas no suceden. Entonces, teniendo ese respaldo con el que se contaba, empezamos a armar lo que iba a ser ese reingreso el 1 de junio. Y bueno, la primera etapa fue pautar reuniones con cada una de las familias a través de una plataforma virtual, a través de Zoom, donde nosotros, a través de un PowerPoint y en diferentes momentos de esos días que fueron entre el martes y el jueves previo al reinicio, le contábamos cómo iba a ser la organización de la escuela para recibir a cada uno de los niños, cómo iban ellos a llegar a la institución. Tenga presente que nuestra escuela es una escuela rural, está en un camino vecinal, estamos a 5 kilómetros de la ciudad de Canelones y a 5 kilómetros de un centro poblado que se llama Juanicó. De esos 2 centros poblados viene casi el 80% de los niños de esta institución, entonces los papás tenían que traerlos a la escuela. Entonces les dijimos, bueno, vamos a hacer como unas especies de líneas imaginarias y cada día, desde ese lunes, yo soy el encargado de recibir a los niños que llegan a nuestra institución. Como el protocolo lo exige, le tengo que realizar unas preguntas, ahí les tomo la temperatura, bromeo un poco con ellos para distender lo que es todo ese ingreso con maestros que los reciben con barbijos, y ahí cada uno de los niños es acompañado por mí hasta una de las 3 puertas de acceso que tenemos a la institución. Entonces, ellos ingresan al edificio escolar con las medidas higiénicas correspondientes y ahí se van a su salón donde su maestro los recibe y trabajan durante esa jornada educativa. Que tengo que aclarar varias cosas, porque las jornadas educativas hoy en día son de 3 horas y media. Cada niño asiste 3 días en la semana y los grupos tuvimos que hacer como una especie de división a la mitad, porque el espacio físico con el que contamos en cada uno de los salones
y tomando en cuenta el distanciamiento que tiene que haber entre los niños, el docente y demás, permite que solamente esté la mitad del grupo presente al día de hoy. Y así es como nosotros organizamos nuestra institución, que es una escuela totalmente diferente a la que teníamos hasta el 13 de marzo, es una escuela totalmente diferente a lo que nosotros nos imaginábamos que iba a ser el retorno, pero tratamos, como yo digo siempre, de mantener la esencia de la institución, eso que nos caracteriza, el trabajo colectivo, el estar siempre en una actitud proactiva hacia los niños, hacia los colegas, hacia las familias, y así es como ya hemos pasado un mes desde este 1 de junio, que fue un día que todo lo vamos a recordar como ese volver a ver a los niños con sus túnicas, sus uniformes blancos, sus moños azules, ingresando a nuestra institución. Y la verdad que todos esos miedos que teníamos en cuanto a que si los niños se iban a adaptar a este nuevo sistema físico de ubicación, bueno, limitar los movimientos, limitar el recreo, el uso de los espacios de esparcimiento que tenemos en la institución se iba a poder dar y se dio. Yo siempre digo que los niños nos sorprenden porque su poder de adaptabilidad a todas estas nuevas situaciones es tremendo y creo que a veces nos dan lecciones y nos enseñan un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, Manuel, hoy ingresaron los niños que tienen 4 años y ver a los niños llegar con sus papás que les sueltan las manos y ser yo el que los recibe. Y bueno, bromeo, como te decía hoy un poco, les digo algo sobre sus mochilas, sus bolsos, qué lindo, y los felicitaba y les decía que eran campeones por venir a la escuela y los acompañaba hasta la puerta donde la maestra los recibía, verlos a ellos, hacer ese recorrido que son unos 20 metros desde su papá hasta el maestro, caminando, tranquilos, felices de estar en la institución, es un premio que como que tapa un poco todo lo que hemos vivido en este periodo tan difícil para todos y cada uno de nosotros. Porque otra cosa que se me viene ahora y que no te lo mencioné, el 1 de junio arrancamos con los grados de 1 a 6. Estamos hablando de niños de 6 años a 11 años. El 15 de junio comenzó a asistir el grupo de nivel inicial que tienen 5 años, niños pequeños de kinder, como le dicen ustedes, y hoy era el último grupo que faltaba asistir a la escuela, que eran los pequeñitos de 4, chiquititos ellos, y verlos, ya te digo, llegar a la institución fue una gran alegría porque si bien no estábamos todos físicamente, pero bueno, sentimentalmente era así y era el último grupo que nos faltaba reincorporar. Y pasamos desde ese 1 de junio, teníamos más o menos un 53% de asistencia y hoy, bueno, tenga presente que estamos en época invernal, comenzó el invierno para nosotros, han sido días muy fríos, días de lluvia, pero si el día está lindo, estamos cerca de un 80% de asistencia, que es un porcentaje bastante alto para una convocatoria que es totalmente voluntaria y teniendo los papás que desplazarse de sus hogares entre 10 y 5 kilómetros y después venir a buscar a sus hijos a las 3 horas y media. Es un sacrificio muy grande que hacen, pero ellos están presentes siempre que el tiempo lo permite y para nosotros es un orgullo. El hecho de poder brindar, como siempre digo, una escuela segura para todos es lo principal. Y al lado de eso está todo lo que como maestros tenemos que trabajar día a día y todo lo que tenemos que enseñar y todo lo que los niños tienen que aprender. Pero hoy la seguridad, la salud también tiene un peso muy importante en nuestra institución y todo el cuidado sanitario está llevado adelante de una manera muy excepcional. Los papás lo entendieron muy bien y yo creo que eso ha hecho posible de que el porcentaje de asistencia esté casi en un 80%. Tengo varias preguntas. Ajá, ok, adelante. Es que es muy emocionante el tema. Tengo algunas. Sí. Adelante vos, más bien. No. Vamos a ir intercambiando. Hay protocolos del Estado, de las autoridades sanitarias. ¿Cómo fue el proceso de adaptación?
hubo muchas diferencias, tuvieron que hacer adaptaciones muy concretas. ¿En qué campos específicamente? Del protocolo macro de la población a una población infantil. Mira, tuvimos la suerte de que nuestro director, Robert Silva, el director del CODICEM, muy claramente lo dijo y públicamente lo dijo, que cada institución tenía cierta autonomía para adaptar ese protocolo a nuestras realidades. Y eso es un gran respaldo. Y es una gran libertad que nosotros, yo personalmente lo agradezco muchísimo, porque eso nos permite no recibir una directiva de manera absoluta y tener que adaptarnos nosotros a ese protocolo, sino que el protocolo fue adaptado a nuestra realidad. Nosotros contábamos con todos los implementos necesarios para poder arrancar como era debido ese 1 de junio. Teníamos las alfombras sanitarias, teníamos alcohol en gel, teníamos el hipoclorito. Y ese protocolo macro, como usted dice, fue fácilmente adaptado a nuestra realidad, porque ya lo teníamos muy, muy apropiado. También nosotros ya contábamos con la ventaja de ese grupo de escuelas que había empezado el 22 de abril, entonces eso fue una ayuda muy importante para nosotros. Tener la referencia de algún director del resto del país, que acá es un país pequeño, nos conocemos prácticamente todos, entonces son referentes a los que uno consultaba y le preguntaba, ¿cómo hiciste tú cuando tenían los niños, por ejemplo, que ir al baño? ¿Cómo hacías después la limpieza de los sanitarios, por ejemplo? ¿Cómo los organizabas en el salón? Y aquí tuvimos también la suerte de convocar, gracias a una familia que nos permitió estar presente, a una técnica también prevencionista que en base a nuestro edificio y a los protocolos existentes también nos dio una mano para poder reestructurar la escuela y adaptarla a esta realidad que nos toca vivir. A ver, la escuela prácticamente la tuvimos que vaciar de libros, de materiales, de cuadernos, dejar prácticamente nada dentro de cada uno de los salones para que la persona encargada de la limpieza hiciera el trabajo como era debido. Entonces, fue un acomodo que tuvimos que llevar adelante todos en la institución. Y la verdad que dio muy buenos resultados, porque hoy el trabajo es dinámico. La sinergia que se produce dentro del edificio es dinámico. Si bien no podemos trasladarnos de un lugar a otro como lo hacíamos antes con tantas libertades, pero yo estoy seguro de que todos estamos tranquilos esas 3 horas y media que estamos aquí en la institución. Y el hecho de poder tener esa libertad de adaptar, como le decía hoy, el protocolo y los lineamientos de nuestro Consejo de Educación Inicial y Primaria fue una gran ventaja con la que contamos. ¿Hubo simulacros? Los simulacros los hicimos, sí, los maestros. Esos días previos al ingreso, sí lo hicimos entre nosotros, para tener bien en claro, antes de comunicarlo a la familia, cómo iba a ser todo ese proceso que íbamos a implementar para recibir a los niños en la institución. Lo llevamos adelante, lo entendimos y después, ya estábamos preparados para comunicarlo. Pero con los niños no. Directamente, cuando llegaban por primera vez a la escuela, como no son tantos en cantidad y el ingreso a su vez es un ingreso escalonado, yo estoy recibiendo niños desde 11:25 de la mañana a 12:05 de la mañana. Ellos ya saben, los papás, a qué hora tienen que ingresar a lo que es el portón escolar, entonces no hay aglomeraciones de personas tampoco, y cuando yo los recibo tengo unos segundos para contarles, para explicarles cómo iba a ser el proceso, y hoy en día es algo ya natural. Cuando ellos llegan, me saludan, me dicen algo o me cuentan algo que pasó en estos días, y ya te digo, es prácticamente una nueva rutina que tuvimos que aprender todos. Tengo una pregunta y me voy a poner yo de ejemplo, quiero ser muy transparente. Hemos tenido aquí gente experta, sí, una psicóloga clínica, la doctora Carol González, una experta en el tema. Hemos visto el tema desde la economía, desde la política, la necesidad de seguir adelante, porque está aquel equilibrio que se tiene que hacer entre la salud y lo económico, porque
si no nos afecta el coronavirus, pues nos puede afectar el hambre por el tema de la empleabilidad. Y eso ha sido muy interesante para mí porque realmente de estos grandes talentos hasta he aprendido, pero también he incorporado conceptos que me han hecho hasta moldear mi pensamiento. Sin embargo, quiero reconocer que hoy visité un lugar público y no era Manuel el que está aquí. Habían 2 mascarillas o barbijos y una careta y surgieron rasgos de obsesión con la limpieza cuando me confronté en un lugar público a diferentes personas y sentía, lo debo reconocer, quién viene ahí, si viene con el cubrebocas, si toqué esto, la obsesión. Y me situaba en el contexto de lo que he aprendido y lo que he escuchado, que me ha fortalecido mucho mi forma de pensar, pero cuando soy actor me llegó el miedo y hoy surgieron rasgos hasta de una obsesivo-compulsivos un poquito por la limpieza, por lo menos lo reconocí. ¿Cómo es el ambiente cuando en este campo? Porque suena maravilloso, pero hay actores externos, la prensa, los temores, los ruidos. ¿Cómo se combate eso para que en el ambiente escolar eso se neutralice de la mejor forma? Porque está por ahí. Está, o sea, a ver, yo siempre digo, yo tengo miedos, los maestros tenemos miedos, pero también hay que tener en cuenta que ese miedo es normal, ese miedo es necesario y ese miedo es el que nos hace a veces repensar las cosas para avanzar poco a poco. Esto es algo sumamente nuevo que nos tocó vivir y bueno, el 1 de junio los niños tenían la libertad de venir o no a la escuela, pero nosotros no teníamos esa libertad, pero nosotros queríamos abrir la institución, queríamos estar de vuelta frente a frente con esos niños. Entonces, sí, se tiene mucho recaudo con el tema sanitario, muchísimo recaudo. También lo vemos en las familias, que ellos lo entienden y por eso nos apoyan de la manera en que lo hacen. Y obviamente, se cae un lápiz al piso, bueno, le ponemos alcohol, le rociamos alcohol, lo limpiamos y se le devolvemos al niño. Todos esos cuidados están presentes y ellos lo entienden y nosotros realmente no lo hacemos ver y no lo vemos como algo que nos detiene o que nos apesadumbra o que nos hace sentir mal o nos incomoda. Es una especie de cuidado extremo que tenemos que tener hoy para estar juntos de vuelta en el salón. Y yo creo que es un pequeño precio que, bueno, tenemos que pagar todos, tenemos que ser conscientes porque esta enfermedad es una enfermedad que está hoy alrededor nuestro y no sabemos de qué manera nos puede a nosotros afectar o no, pero son cuidados, ya te digo, que los niños tienen muy presente y cuando tenemos esos 20 minutos de relax en el salón, que es un corte que hacemos para distendernos cada uno de los maestros con nuestros alumnos, vos los ves que están bárbaros. O sea, ellos sí tuvieron en un primer momento, como me decía una nena de mi clase, lo voy a decir textual, capaz que no es muy académico el término que voy a usar, pero ella me decía, las tripas se me revuelven, porque claro, era un choque visual el llegar a la escuela y estar todos con esos cuidados, ¿entendés? Pero hoy en día eso no le pasa. Entonces, es un crecimiento y es un aprender nuevo cada día. Y yo ya te digo, el 1 de junio era un director de escuela y hoy me siento un poco más liberado. Ya me acerco un poco más a los papás, converso algo más con ellos, es un momento más distendido el que tenemos al que teníamos en los primeros días. Entonces, es como te mencionaba, es un pequeño sacrificio que tenemos que hacer para volver a vernos todos de vuelta en la escuela y no otra vez de una pantalla o de una plataforma. Ahí voy. Por las condiciones de infraestructura, creo que han podido hacer algunas modificaciones que les permiten estas adaptaciones. No todos los centros educativos tienen esa capacidad, sobre todo si hay que dividir los grupos, hacerlos más pequeños. ¿Hicieron educación virtual antes de este proceso, en los días de cierre? Sí, mira, nosotros aquí, sí, aquí... La pregunta es, si lo hicieron, ¿cuál es Sí. la reacción de los niños con respecto a esa virtualización a la que fueron expuestos y lo que hoy están volviendo a vivir?
Bien, perfecto. Yo te voy a poner en un contexto y a la audiencia también, porque en Uruguay desde hace más de 10 años nosotros tenemos el Plan Ceibal, que es un plan que ha crecido a nivel país y es donde cada niño recibe o una computadora personal o una tablet. Los niños de nuestro país, inclusive también los de educación media, reciben un equipo que es de ellos. Entonces, año a año aumenta la batería de herramientas digitales con las que contamos para trabajar y digamos que nosotros también teníamos esa ventaja, que estábamos acostumbrados a hacer uso de diferentes plataformas virtuales. Aquí en Uruguay se centra todo en una plataforma que se llama CREA, que es una plataforma estatal donde nosotros subimos tareas, los niños las realizan y ahí se califica, se trabaja a través de videoconferencias y demás. Pero claro, nosotros estábamos acostumbrados a la presencialidad y la virtualidad, pero pasar de un día para el otro a una virtualidad al 100%, para algunos de nosotros fue fácil, para otros les costó un poco más, pero para otros docentes les costó muchísimo. Entonces hubo que tener un poco de paciencia, hubo que tener eso de trabajar en equipo en la institución para poder apoyar un docente a otro y bueno, y salir adelante. Y hoy en día nos pasa que tenemos niños en mi clase que son 12, hay 2 que no asisten y hay 10 que sí lo hacen. Entonces nos pasa semanalmente que, por ejemplo, yo abro Zoom y esos 2 que están en su casa se conectan con nosotros para trabajar. Y teniendo en cuenta de que estamos tratando de que diferentes elementos o útiles que hay en casa no sean traídos a la escuela y que de la escuela tampoco salga nada para casa, todo lo que tiene que ver con tareas domiciliarias, por ejemplo, las ponemos en plataforma. Entonces, nosotros tenemos que planificar nuestras clases presenciales, pero también tenemos que trabajar virtualmente con otros niños que no asisten. Y ellos lo han tomado, ya te digo, a lo primero les costaba un poco, eran un poco remolones, dejaban pasar las horas o el día para hacer las tareas, pero ahora ya saben que cada día tienen que entrar a esa plataforma, verificar qué fue lo que subió el maestro y hacer la tarea correspondiente, que a veces son trabajos que complementan esas 3 horas y media que nosotros llevamos adelante en nuestra institución. O sea que no es solamente venir a la escuela esos 3 días y con eso alcanza. Hay otro trabajo que se realiza en plataforma y que la verdad a nosotros nos ha dado mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones. El hecho de contar con ese recurso que a nivel estatal tenemos, que a veces, bueno, nos puede jugar un poco en contra la conectividad de cada uno de los niños en su hogar, pero ellos lo incorporaron, ya te digo, y lo usan a diario en cada uno de los grupos en los cuales se encuentran. Darío, una pregunta. El ser humano pues se adapta a todo, se dice, pero también nos cuesta. Es esa realidad, ¿verdad? Esa grandeza que tenemos, pero esa incapacidad algunas veces. En el caso de Costa Rica, lamentablemente los contagios se están disparando de cifras de 37, 40, 70. Hoy fue la cifra más alta con 294, pero ahí hay razones de fiestas privadas, algunos asuntos meramente educativos y de conciencia. Cuando hablamos de la población infantil, ¿cómo se da el manejo de límites? Porque cada vez que pensamos en los niños y lo que significa cuando están en casa, en la escuela, jugando, la obediencia, ¿cómo trabajan ese manejo de límites para mantener el barbijo, el cubrebocas puesto? ¿Casos particulares de experiencias que hayan tenido? Mira, sí, es todo un tema, es todo un tema. Aquí en Uruguay veníamos bárbaro en cuanto a contagios, estábamos en 15 casos activos, pero ahora también hubo una disparada y estamos en 90 al día de hoy, que es algo importante. Estábamos así casi de no tenerlo en nuestro país, pero bueno, claro, el tema de los barbijos, el tema del lavado de manos, de la limpieza, de que tú tienes que estar en tu sitio y tu compañerito tiene que estar... Y que no empujo al compañero y que no le quito que me gusta Nada. más porque anda la del otro equipo del fútbol. ¿Cómo lo han manejado? Eso que a veces parece complejo. Claro, es difícil porque viste que en la escuela uno lo que busca es el compartir, ese que, bueno, acá
lo que es tuyo es de todos, lo compartimos, lo usamos, lo que hay en el salón, tú podés levantarte, abrir las bibliotecas, sacar el material que necesites, y eso ya no se puede dar como se daba antes. Sí se puede hacer con los recaudos correspondientes, con la desinfección de cada uno de los elementos y demás, pero también era otro miedo que teníamos. ¿Cómo íbamos a hacer que esos nenes inquietos, que no pueden estar sentados ni 20 minutos, logren permanecer en su lugar? O sea, tenemos muchos niños y hoy la mayoría son así, pero como te mencionaba al principio, los niños te sorprenden, porque no voy a decir nombres, pero hay ciertos niños que ahora se me vienen a la cabeza que eran inquietos y que solo 3 minutos podían estar oyéndote y después ya querían levantarse, ir al baño. Bueno, eso, aunque no me creas, eso no se da como se daba antes. Cada uno entiende que este es su espacio, este es su lugar y aquí tengo mis útiles y bueno, no lo puedo compartir o no le puedo pedir la goma o el lápiz, como tú decías, de color al compañero. Eso no. También, bueno, hubo un trabajo con las familias, con todo eso también, informándoles y diciéndoles que traigan lo mínimo indispensable en la institución en cuanto a útiles escolares, en cuanto a cuadernos, que sea básico lo que traigan y si ellos necesitan, bueno, nosotros les vamos a proporcionar. Pero es algo que también era uno de los grandes miedos que teníamos. ¿Cómo lograr? Imagínate los niños de 4, de 5 años, que lo instintivo de ellos es venir y abrazar al compañero, yo qué sé, darle un beso en la mejilla. Y eso la verdad que no lo vemos, no lo vemos. Y te digo, a mí me pasa que yo era mucho de chocarles el hombro, chocar los 5 o agarrarlos de la cabeza y decirle cómo estás. Y a veces es como el impulso que se me va para yo qué sé, no sé, darle la mano a alguno de ellos y en el momento me tengo que contener. O sea que nos pasa a nosotros también. Imagínate todo lo que pueden estar sintiendo ellos por dentro que no lo pueden hacer. Pero bueno, hasta ahora vamos bárbaro. Van bien. A nivel de testimonio, ¿han podido recopilar alguna sensación, alguna situación emocional de los mismos niños, que este nuevo distanciamiento escolar les esté generando algo emocional? Porque también a veces creer que ese distanciamiento sabemos que es por su beneficio, pero a nivel emocional, ¿hay algo de ellos que ellos mismos comparten? Mira, personalmente no lo he visto. Y como ya te digo, nosotros teníamos clases semanales cuando no podíamos estar en la escuela presentes, teníamos clases semanales por Zoom y la mayoría de ellos se conectaba y trabajábamos mucho y bueno, generamos diferentes proyectos y el niño estuvo realmente ocupado con tareas de escuela, con tareas de investigación dentro del hogar. Hoy en día, si yo te tuviera que decir, bueno, veo a tal o cual diferente a como era antes, he pasado como director que soy de la escuela, he visitado diferentes clases y bueno, no soy ese director tan estricto tampoco a veces y yo trato de que el ambiente sea un poco más relajado. No he notado en ellos un cambio para mal. Sí los he notado como muy verborrágicos y que quieren hablar y que te quieren contar y vos le preguntás cómo estás hoy y te relatan todo el día anterior al día de hoy, ¿entendés? Están con muchas ganas de contar, de expresar, yo qué sé, de compartir ideas, de compartir sentimientos, pero como algo negativo, realmente no. Yo, desde mi lugar de maestro, que no soy psicólogo, pero de verdad, desde el lugar de las emociones que uno maneja, no lo he percibido realmente. Lo han podido manejar bien. Sí. La familia debe ser un actor importante en este punto. Me remito a algunos comentarios que he visto, porque este tema es un tema sumamente polémico. Aquí podría haber hasta saludistas que dicen no regresen, otros que dicen que sí, porque es el mismo fenómeno con el que se está moviendo la sociedad, que si abrimos, que si no abrimos, que si hay confinamiento, que esta semana hay restricción, la quitamos mañana, porque nos está costando mucho entender esa realidad y que se pues avanza. Los padres de familia tienen poder y son los padres de familia. He visto comentarios
en redes sociales, por lo menos en Costa Rica, que dijeron, prefiero que pierda el año a que regrese. Hay una posición muy rígida. ¿Qué información le generaron ustedes a los padres de familia? ¿Cómo los sensibilizaron para una, digamos, relativa aceptación de un proceso guiado, ordenado, y que realmente, porque la decisión al final no está en los niños? Es que es así, mira, te cuento. Yo tengo la suerte de vivir con mi señora y nuestra sobrina en la escuela. Nosotros tenemos dentro del edificio escolar una continuación del edificio que es nuestra casa y vivimos aquí todo el año. Entonces, el teléfono de la escuela no paraba de sonar preguntando cuándo volvían, cuándo retomaban las clases los niños. Realmente no los vi en esa postura que tú me dices de negación a asistir a la escuela. Eso fue muy interesante también de ver, porque así como el 13 de marzo tenemos un patio muy grande, los papás en ese patio se juntaban y cuando había salido más a la luz todo este tema y Uruguay ya tenía casos confirmados, el 13 de marzo los papás me pedían por favor cerrar la escuela, pero claro, no era una decisión mía. Y muchos de ellos, antes del 1 de junio, se comunicaban a la escuela preguntándome cuándo volvían, porque habían escuchado que estábamos prontos al regreso. Entonces, nosotros lo que les quisimos transmitir a los papás era lo que te mencionaba hoy también, que la escuela es una escuela segura y que sea una escuela segura para todos. Entonces, hubieron muchos papás que dijeron, poco menos de la mitad, vamos a esperar. Ellos esperaron a que pasara tal vez la primera semana de clases presenciales y la segunda semana para después enviar a sus hijos. Entonces ellos vieron si realmente todo eso que les habíamos contado, de los cuidados que íbamos a tener, de todos esos pasos que íbamos a seguir, si se cumplían. Y yo creo que el boca a boca entre familias, el comentar, sí, mirá, están haciendo esto y están cuidando mucho a nuestros hijos, fue lo que hizo posible que el número aumentase. Como también tenés otras familias que se entiende perfectamente la situación, que tienen algún familiar de riesgo ante esta enfermedad y se comunicaron con la escuela y dijeron nosotros no lo vamos a mandar. Hasta que la asistencia no sea obligatoria, eso no va a ocurrir y los entiendo, porque está en juego la salud de alguien, de su núcleo familiar y bueno, y nosotros también trabajamos para que esos niños no se sientan fuera de la escuela. Entonces, yo creo que ha sido como un gran combo que hizo posible que ese número tan grande de niños asista hoy día a nuestra institución. Darío, esto también tiene un componente actitudinal que es el que también nos transmitís, porque veo seguridad, veo realidad, veo objetividad en lo que se está viviendo, pero veo también esa confianza que estás generando como director y con el equipo, porque las cosas no se logran solos, pero veo mucho de esto. Tengo una consulta de Anaelia Rodríguez Espín, otro gran ser humano tan noble como Darío, y ya te voy a hacer la consulta, pero antes de eso, quiero hacerte esta pregunta. A nivel de protocolos sanitarios, hablaste de la adaptación, tienen personal adicional, el docente comparte su función académica con la parte de protocolos. ¿Cuáles son, como si pudieras darnos detalles de esos protocolos muy específicos? ¿En qué centran la atención? ¿Qué pasa cuando los niños visitan un baño? ¿Quién les hace el seguimiento? ¿Cómo manejan todo esto? Políticas alimentarias cuando van, no sé si tienen algún comedor institucional, sustituyeron, traen de la casa. ¿Cómo están trabajando los protocolos ya específicamente? Bien, mira, cuando yo te voy a contar desde que yo dejo al niño y que él sigue caminando solito, dividimos, hay 3 ingresos a la escuela, entonces cada ingreso tiene una alfombra sanitaria con amonio cuaternario donde ellos pisan. Una vez que ingresan al centro educativo, se lavan las manos algunos, los que vienen en ómnibus, en buses, y otros se les pone alcohol en gel en sus manitos. Entonces allí ingresan al salón, se ubican en su sitio, trabajan con el maestro y si alguno de ellos tiene que ir al baño, bueno, se levanta, agarra sus objetos personales, va al baño y nuestra auxiliar de servicio, María, ella está toda la jornada en la que están los niños paradita o sentada
en la zona de los baños. Entonces, cuando un niño ingresa a los sanitarios y después se retira, ella es la encargada de limpiar cada uno de los lugares donde ese niño hizo contacto físico con sus manos. Por ejemplo, es un trabajo muy importante, pero en una escuela como la nuestra, que solo tiene 120 niños y están viniendo alrededor de 55 a 65 por día, se puede llevar adelante, porque hay otros niños que directamente no van al baño. Entonces, ese es un cuidado que tenemos muy importante. Y después, como el egreso es escalonado, por ejemplo, los niños de inicial se van primero, María va con todos sus elementos de limpieza al salón y se encarga de higienizar, tal cual nos han indicado, todas las mesas, todas las sillas, picaportes, desde las llavecitas de la luz también. Bueno, se hace una limpieza primero con un agua y detergente, se seca y después con agua e hipoclorito. Y a su vez los maestros también, bueno, tuvimos que hacer un trabajo muy importante, capaz que no es muy lindo desde lo visual, pero nuestras bibliotecas con libros, bueno, no las íbamos a poder usar porque es un trabajo enorme desinfectar cada uno de esos elementos. Entonces, están en el salón, pero las cubrimos con algo para facilitar la limpieza posterior. Y como te contaba hoy, si se cae un lápiz, se limpia, si se cae una goma, se limpia, y cada niño ya sabe que en su silla puede colgar su campera, puede poner su morral, su mochila o su bolso en ese lugar porque los percheros ya no se pueden utilizar. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es de minimizar los contactos, no solo de los niños, también los nuestros. Tratamos de minimizar todo eso. El servicio de alimentación, por ejemplo, hasta el día de hoy, en nuestra institución no está habilitado a funcionar. Cuando eso ocurra, bueno, ahí tenemos sí a una profesional que es una nutricionista que ya le dio los lineamientos a María, nos va a dar los lineamientos a cada uno de los directores y ahí vamos a hacer funcionar ese servicio para cada uno de los niños. Pero viste que todo esto se va dando por etapas de a poco y viendo cómo funciona cada uno de los centros educativos. Pero se tiene muchísimo cuidado. ¿Cómo han percibido la confianza de los padres ya después de ciertos días? ¿Notan esa diferencia? Sí, yo creo que sí. Como te comentaba hoy, eso ha hecho posible de que los niños cada semana sean más los que vienen a la institución. Y hay muchos de ellos que en la entrada también me han dicho, maestro, o me dicen Darío directamente, maestro, Darío, mire, en la escuela, algunos no me tutean, porque hay el caso de que tengo aquí, por ejemplo, que están asistiendo hijos de amigos de mi infancia, porque esta fue mi escuela también. Pero ellos me dicen, en otras instituciones no tienen tanto cuidado como se tiene acá, o no realizan. Yo eso no lo sé realmente, porque no he visitado otras instituciones, no se lo puedo asegurar. Pero muchos de ellos me lo comentan o lo escriben en la página de la escuela, que tenemos un grupo cerrado en Facebook que lo usamos para las comunicaciones, por ejemplo. También escriben que están muy contentos con el trabajo que se está llevando adelante. Y pudimos también incorporar a dos profesores, una profesora de arte y un profesor de educación física, que virtualmente tienen clase con cada uno de los chiquilines de la escuela en grupos, obviamente, que se citan a través de Zoom, y eso es algo que no se puede hacer presencial hoy en día, pero bueno, trabajan virtualmente con los chiquilines, al igual que una profesora de inglés que tiene clase con cuarto, quinto y sexto, que es un programa estatal, un programa que se llama Inglés Igual, y mañana es el turno de nuestra clase, a las 13 horas nos conectamos, Adriana está en su oficina, nosotros aquí en nuestro salón, y damos la clase de inglés en forma conjunta. Y yo creo que los padres están contentos, porque vos los ves llegar a la escuela y no ves a ninguno con la cara larga o apesadumbrado diciendo, ufa, qué cosa esto de traer al nene solo por 3 horas y media a la escuela. No los ves así. Te digo la verdad, y los días estos pasados que han sido de muchísima lluvia y muchísimo frío, igual hemos tenido un número importante de niños en la escuela. Y no ves a nadie triste. Capaz que alguno más temeroso que el otro, pero tristes no. Y como decías tú, es la actitud. Eso siempre también lo tenemos presente en la escuela, porque, a ver, un ingreso soñado con todo lo que uno espera, bueno, capaz que es posible, pero
hoy nosotros con lo que tenemos, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Y creo que eso es también la actitud que tenemos que ponerle cada uno de nosotros a esta situación, en la vida, en la familia y en el trabajo que estamos llevando adelante. Bueno, nosotros tenemos esto. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo o con lo que tenemos brindar seguridad a cada uno de los que venimos a la escuela? Yo creo que eso es esencial y eso te lo discuto porque es necesario y más en trabajos como los nuestros, que estamos realizando una tarea con niños chiquitos, ¿entendés? Que estamos ayudando a su formación. Entonces, yo creo que esa actitud positiva siempre, siempre tiene que estar presente, más allá de que, como te mencionaba, el 1 de junio me moría de miedo, me moría de intriga, pero bueno, ya pasó un mes. Y la vamos llevando muy, pero muy bien. Y como decís, y como yo te mencionaba también, el equipo es fundamental. Es fundamental. Agradezco, y los voy a nombrar porque siempre me olvido, y te pido estos segundos, a Cintia, a Juan, a Mónica, a Romina y a Jessica, que son 5 maestros espectaculares que están en mi institución y de los cuales me siento pero sumamente orgulloso. Y no te lo digo solo a ti, sino que, bueno, a ellos no se los digo porque si no se van a creer, pero no se los digo muy seguido, pero yo me siento sumamente orgulloso, de verdad. Sos el vocero fiel del buen trabajo que ellos hacen, no lo dudo. Ahora sí, Anaelia dice, es admirable el entusiasmo con el que el maestro Darío comparte su experiencia. Se nota su vocación. ¡Qué maravilla! Me pregunto cómo hacen para que los más pequeños, de 4 a 5 años, para que no se toquen la cara o se lleven las manos a la boca o cosas así. Lo que nos prohíben a los grandes que hacemos a cada rato. Bueno, eso tan detallado ya es un poco más difícil. Pero bueno, si pasa eso, hay alcohol en gel, se ponen en sus manitos alcohol en gel, porque es algo que, obviamente, pensar un niño de 4 años con su carita pequeñita y un barbijo, sí, se va a tocar. No te voy a decir que eso no ocurre, pero tratamos de que si eso pasa, bueno, se limpian sus manitos o van al baño y se las lavan, y son rutinas que se tienen que tomar, ¿viste? Entonces es así. No nos queda otra, Manuel. Ok. Darío, nos compartías que no has percibido alguna secuela emocional de los niños con respecto a esta nueva forma, pero ¿habrá algunos que preguntan el por qué o cuestionan al docente? ¿Cómo? Perdón, que se me entrecortó. Algunos que cuestionan el porqué de estas prácticas, aunque no haya muestras de una secuela emocional. ¿Hay cuestionamientos de ellos en ese porqué? Sabes que no. Lo único que hablamos con mis niños de 6º año el otro día, cuando estuvieron ellos por acá el martes, era claro, me decían, 6º año son los que egresan de la institución y ellos lamentan no tener su campamento de fin de año, no tener bueno, capaz que lo pueden tener, pero hoy en día ellos lo veían como algo difícil, ¿entendés? Entonces era lo que más se cuestionaban, que es una pena que su último año escolar no lo puedan vivir como lo han vivido las otras generaciones de niños que egresan de la institución. Entonces, eso sí, a ellos los notabas apesadumbrados y los notabas tristes cuando lo mencionaban, porque es como el sueño de los niños cuando llegan a ese grado en particular. Ya son los grandes de la institución, son los que tienen su despedida, son los que tienen un momento especial en el acto de cierre de año. Y bueno, y están con esa preocupación, y el hecho de no poder hacer un paseo tampoco de despedida, eso es algo que hoy podemos decir que no se puede dar. Capaz que con el paso de los meses, bueno, es algo que sí se pueda concretar, pero ellos no nos han cuestionado. O sea, capaz que algunos de ellos sí extrañan el fútbol, porque Uruguay es un país futbolero, y los recreos eran eso, una cancha y pelota y salir a jugar los niños, es lo que más les gustaba, pero después ninguno me ha dicho que se siente mal o que no le gusta algo, al menos a mí no me lo han comunicado, por ahora. Pero muestran bueno, no está abierto. Sus barbijos. Me imagino que andarán con el equipo por ahí, en el cubrebocas. Sí, no, y es el que trae el barbijo más
más lindo tenemos comprados, tenemos artesanales, que se los pintan las abuelas. Es una normalidad tan extraña, pero tiene lo bueno también, y yo siempre les digo, y a aquellos que traen barbijos de cuadros de fútbol, por ejemplo, que a veces se cuestionan si está bien o está mal, yo les digo algo, les comento algo gracioso en particular de esa situación o de su equipo de fútbol en particular, y ellos se alegran, ¿viste? Y lo traen cada vez que pueden para que el maestro les diga algo. A mí me gusta Peñarol, por ejemplo, entonces yo siempre les digo, cuando llegan y veo el barbijo de Peñarol, bueno, vos vas a pasar de clase, ¿entendés? Es una broma para distender ese momento que es el primer encuentro que tienen con la institución. Entonces se vienen con los barbijos de Peñarol prácticamente todos los días que tienen que asistir. ¿Están sujetos a alguna limitación o alguna restricción de practicar esto en función de aumento de contagios? ¿O es algo que ya es decisión, digamos, tomada, administrada por cada escuela? Mira, nuestras autoridades siempre fueron muy claras en ese aspecto. Ellos dijeron que vamos a ir avanzando paso a paso. Date cuenta que empezamos también con solamente 2 días de clase presenciales de los niños, ahora son 3 horas de clase, ahora son 3:30. Entonces, de a poco se van a ir incorporando más horario, vamos a ir incorporando todo lo que tiene que ver con el servicio de alimentación, pero nuestras autoridades siempre mencionan de que si hay un rebrote, si aparecen más casos y si es necesario, esto se corta y se vuelve a la virtualidad total. Ha pasado y está pasando en provincias de nuestro país que las escuelas están cerradas porque hay una gran cantidad de contagios en ese lugar en particular. Entonces, ahí no están trabajando presenciales, pero sí lo siguen haciendo virtual. Y son medidas, como dicen nuestros gobernantes y nuestros directores y el presidente, que se toman con mucha cautela y paso a paso, porque esto es algo que no está en los libros y entonces no saben cómo va a evolucionar, y eso también para nosotros es algo sumamente positivo. Darío, quiero salirme un poquito del contexto de esta maravillosa escuela, pero que además ya nos está dando señales de orden, de trabajo en equipo, de organización, de manejo de límites y cosas muy buenas. Y sos muy afortunado de tener un equipo tan comprometido como lo acabas de decir, porque con ellos es con quien se hace. Pero quiero salirme un momentito al tema de Uruguay, aprovechando que estás acá y aunque sé que son casi las 12 de la noche en Uruguay, pues para mí son las 10, así que, y funciono con hora tica, entonces eventualmente son las 9, ahí me justifico. Llamó mucho algo la atención, a muchos países nos agarró desprotegidos el tema de la pandemia con mala planificación o poca inversión en tecnologías para el área educativa. Veo que Uruguay venía ya con algo porque me decís que ya los niños venían acostumbrados a una parte virtual y que la complementaban con la presencialidad. ¿Cómo está Uruguay en términos de educación? Bueno, es un tema que, a ver, yo te puedo contar sobre mi realidad y las realidades que conozco si yo te digo que los docentes uruguayos hacemos un gran despliegue de trabajo, un gran despliegue de diferentes estrategias para involucrar a los niños en sus procesos de aprendizaje, en su formación. Yo he tenido la suerte de conocer docentes del mundo entero gracias a una fundación, a Fundación Barqui, que me ha conectado con maestros y profesores de todos los rincones del mundo, y tú conoces sus proyectos y conoces sus trabajos y conoces sus instituciones, y eso a mí me ha servido para tener un punto de referencia. Y bueno, más allá de lo estadístico, que de eso no soy experto y no te puedo dar una opinión, sino desde el punto de vista del docente, del apasionado de la educación, yo creo que aquí en Uruguay estamos realizando un gran trabajo. Y la verdad que toda esta situación de pandemia nos hizo posible hacer visible aún más nuestra labor por el hecho de que semana a semana estábamos dentro del hogar de cada uno de nuestros estudiantes a través de diferentes plataformas. Entonces yo creo que las familias también
valoraron ahora un poco más todo el trabajo que los maestros llevamos adelante. Y yo creo que eso es algo muy bueno, muy destacable. Y ya te digo, yo me siento bastante contento, muy feliz con todo el trabajo en educación que se lleva en mi país, pero desde lo que yo conozco, que es muy poco. Ojalá Y pudiera conocer. de esta plataforma que ya tenían, Sí. porque vamos a ver, sí, y en todos los lugares del mundo, no hay un rincón del mundo donde no exista un maestro comprometido. Y es un apostolado, es una vocación. Pero desde esta plataforma que hablaste, me llamó la atención que si ya estaban acostumbrados a virtualizar, ¿desde cuándo la tienen? ¿Cuál es la experiencia de Uruguay con herramientas como estas? ¿Qué avances se han dado? Mira, es una herramienta muy buena, es algo muy práctico realmente y no está limitado solamente a los contenidos que ahí podés encontrar. Tú podés generar tus propios contenidos de acuerdo a los grupos que tú tenés. Entonces, ahora se está dando, pero fue un crecimiento exponencial en cuanto al uso y a la subida de diferentes actividades a esta plataforma en particular. Y ha hecho posible, bueno, de que se llegue a muchísimos más niños de los que se pensaban, que algunos tal vez hayan quedado sin acceder a la misma por diferentes temas de conectividad, pero como decimos nosotros, esta es una situación que ahora más que nunca llegó para quedarse, hay que aprovecharla y hay que sumarla aún más a nuestras prácticas de clase. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Para esos niños que no asisten, bueno, lo utilizamos como un referente a la hora de realizar diferentes trabajos o de subir diferentes actividades. Pero quiere decir que ya había un previo, Sí, sí. ya había costumbres, estaban familiarizados, ya sabían lo que era la herramienta. En alguna forma ya virtualizaban desde antes. Quiere decir que pudieron planificar sin saber que esto iba a pasar. Claro, sí, sin lugar a dudas, porque date cuenta que Plan Ceibal empezó como eso, como entrega de computadoras y hoy en día ha crecido enormemente, que tenemos, bueno, diferentes plataformas, programas, por ejemplo, el de robótica, que también trabaja a nivel de escuela, a nivel de liceos, y todo eso se ha ido incorporando año a año. Llevamos más de 10 años en este proceso. Entonces, tenemos una trayectoria ya realizada y eso creo que potenció que no se perdieran tantos niños en el camino, que no dejáramos atrás tantos niños en estos 2 meses y pico que estuvimos lejos de la presencialidad. Fue muy importante y la verdad, yo soy pro Plan Ceibal, siempre lo digo, porque tenés un montón de herramientas muy útiles y están ahí. O sea, están de libre acceso, son gratuitas y cómo no las vamos a usar. En mayor o menor medida, todos los docentes las usamos y las incorporamos a nuestras prácticas. Obviamente que ese pasaje 100% a la virtualidad, bueno, fue como poner un freno y veo a ver por dónde voy a ir, cómo voy a diseñar yo mis prácticas educativas que tenía presenciales, cómo voy a readecuar las tareas para que sean también atractivas para los niños y las realicen en esa plataforma. O sea, se llevó adelante una discusión a nivel docente en nuestra institución de qué cosas tenían que tener esas actividades para que no aburran a los niños y no perderlos, más allá de que tengan el acceso a esos lugares en particular. Entonces, también nos ayudó a nosotros a reflexionar sobre nuestras prácticas educativas y sobre los recursos que utilizamos y cómo los utilizamos. O sea que de este tiempo sacamos muchas cosas realmente muy buenas. Y eso también es muy positivo, Manuel. Darío, a nivel país, ¿qué está haciendo Uruguay diferente que otros países podrían hacer para generar esos ecos de buena imagen hasta hoy? Creo que el tema de la industria aérea le está permitiendo a Uruguay abrir vuelos entre Uruguay y la comunidad europea. ¿Qué es lo que a nivel general se percibe? Esto es un poco difícil porque es muy inestable el comportamiento de una pandemia, por lo tanto hay decisiones que varían. Pero en general, como uruguayo, ¿qué podrías decir que se está haciendo diferente, que les está dando esa taja en América Latina? Bien, ahora te voy a hablar como uruguayo, como tú decís, como persona, como vecino de barrio. Bueno, mira, aquí la cuarentena no fue obligatoria, nunca. Nuestro presidente
en los primeros días de pandemia, día a día salía y, bueno, daba las noticias, cómo estaba la situación, y siempre le pedía a toda la población que fuésemos conscientes de la situación en que estábamos viviendo y nos daba esa cuota de compromiso, pero también nos daba esa cuota de responsabilidad en la que cada uno de nosotros no solo tiene que velar por la salud propia, sino por la salud de todos los que nos rodean. Entonces, bueno, pasamos de 15 a 90 contagios activos en estos días, pero Perdón, hasta eso, cuando hablas de 90 en la activos, provincia, en el país entero, o sea que estamos hablando que en Uruguay hay 90 contagios. activos, activos al día de hoy. Es la razón de la cifra histórica hasta el día de hoy, ¿no? Claro, Cuando teníamos hablaste de 15. 90 y tenía una pregunta también, si eran Sí, 90 a nivel país o 90, ok, ya lo tenemos 90, claro. pero estábamos en 15, Manuel, en 15 casos activos. Contagios hubieron muchos más en este tiempo, pero activos eran 15. O sea, posibles focos para que se expanda el virus, solamente 15. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros como ciudadanos se tomó esa responsabilidad y esos cuidados, y algo que era impensado, el hecho de ir por la ciudad de aquí de Canelones con barbijo, caminando por las calles, era algo ilógico y no lo teníamos presente, pero yo creo que todo esa responsabilidad que se nos dio y todo ese sentimiento bueno, vamos a cuidarnos, y como decimos acá, de esta salimos todos juntos, fue lo que hizo posible de que hoy, como tú mencionabas, Europa reciba vuelos provenientes de nuestro país. Es algo muy grande. Y a nivel político, a nivel de nuestro gobierno, también se ha realizado un gran trabajo desde la salud, se ha realizado un gran trabajo en las unidades de cuidados intensivos nunca han colapsado porque no hemos tenido una gran cantidad de contagios, pero yo creo que la gente ha ayudado muchísimo a que esto esté como está al día de hoy, sin lugar a dudas. ¿Hay alguna campaña educativa a través Pero de eso los lo digo, medios por parte del Estado? sí, 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 sí. Nosotros también a nivel escuela, a nivel institución, fomentamos mucho todo el conocimiento de lo que es la situación. Mira, te cuento, con los de quinto y sexto, allá por finales de marzo comenzamos a trabajar en una feria de ciencias que se llamaba Reto COVID-19, que a nosotros como maestros nos daba la herramienta para poder trabajar todo lo que era el virus, la enfermedad, pero de una postura activa en la cual los niños tenían que crear o aplicaciones o prototipos que hicieran que esta situación en la cual no nos podíamos ver, no nos podíamos ver físicamente, estar juntos, ya no pasase, o nos dieran medidas de seguridad para volver a la escuela. Entonces, 24 niños crearon 13 proyectos a lo largo de 2 meses y medio, que fuimos desarrollándolos poco a poco a través de los lineamientos de Fundación Créate de España, que fue donde vimos nosotros ese reto publicado y lo trabajamos. Y hoy en día los maestros también lo retomaron aquí con los niños que asisten a la escuela. Y tenés artistas que salen en la televisión pública, bueno, para que nos concienticemos todos de esta situación. Tenés a futbolistas que aquí son muy escuchados y muy valorados también en esa misma postura, y todo eso ha hecho posible de que esa circulación de información, bueno, haga que seamos un poco más conscientes de lo que nos toca vivir. Más allá de todas las campañas y de toda la información clara que el Estado día a día también nos brinda, porque día a día tenemos un reporte de los casos activos, de los nuevos casos, de las situaciones en cada uno de los departamentos, de las provincias, de los estados de nuestro país. Entonces eso también es importante, y el hecho de que los gobernantes salgan y den la cara, esto lo digo como uruguayo, no como maestro, salgan y den la cara y nos diga nuestro ministro de Educación o nuestro ministro de Salud o los directivos o el mismo presidente, que muchísimas veces ha salido públicamente a dar su opinión bueno, a pedirnos algo en particular. Eso también es muy importante. Sin lugar a dudas que eso también ayudó a que todos nos cuidemos un poco más. Es un tema educativo y de conciencia. No hay otra forma. Creo que la educación es la que puede hacer que los seres humanos moldeemos nuestros pensamientos y comportamientos
y en una etapa tan crucial donde lamentablemente vemos grupos, hablo por mi país, no puedo hablar por otros lugares, grupos de actividades sociales no permitidas, con aquella terquedad, si es la palabra que cabe, retando la vida, retando políticas, porque el avance tiene que darse, la apertura, el trabajo, la empleabilidad, pero ya caer en eso ya es, yo diría necedad, es un tema, no es ignorancia porque saben a lo que se pueden enfrentar, pero es retar la vida de una forma inexplicable, lamentablemente. Pero esto que me comentabas de las buenas experiencias de Uruguay, me emociona mucho oírlo, los felicito porque realmente es admirable y qué bueno que están en esa condición, ojalá la mantengan como país. Y sobre todo generando y fomentando esto en agentes de cambio, que son esos niños. Esos niños van a ir a multiplicar esas prácticas a sus casas y pues ahí se tiene que dar el cambio. Esto no se va a lograr de otra forma. Es la educación la única que puede moldear el pensamiento del ser humano y sensibilizarlo a ser mejor. Darío, empezamos miércoles y terminamos jueves. Son las 12:05 del día jueves en Uruguay. Y yo por mí podría seguir porque ni siquiera me di cuenta en qué momento pasó 1 hora y 5. Esperé este espacio muy ansioso, la verdad. Le agradezco a Dios que es todo para mí. La bendición de haber puesto pues a Domingo y que generó el contacto para llegar desde Cuernavaca en México hasta Canelones en Uruguay. Y esa maravilla de la tecnología que nos permite interactuar y pues retroalimentarnos mutuamente en estos procesos donde estamos ahí sí todos en lo mismo y lo bonito de conocer. Y pues te felicito y felicito a los uruguayos que en Darío tienen un digno y noble representante de un educador comprometido y apasionado. Sé que detrás tuyo hay un gran equipo y hay miles de educadores iguales, ¿verdad? Pero sí, maravilloso que un país tenga representantes tan comprometidos y que hoy como uruguayo estés dando la cara por un proyecto estrella. Todo tiene sus formas de irlo afinando, pero no dudo que eso que están haciendo ustedes es un impacto no solamente para los niños, están multiplicando agentes de cambio, alguien que va a llegar a sensibilizar a los adultos hasta para mejorar sus prácticas y eso vale muchísimo. Un gusto, Darío, un abrazo hasta Uruguay, muchas bendiciones, saludos a tu equipo de trabajo que por ahí deben de estar viendo al jefe, y sé que había mucha gente que estaba muy motivada, pero cómo no, si Darío es un gran representante de ese profesionalismo y ética de los uruguayos, que sé que así lo es. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también, Manuel, y bueno, y también a Domingo, que fue quien nos puso en contacto, y la verdad que para mí es un gusto contar lo que aquí hacemos. Hay muchísimos colegas que yo conozco que también tienen muchas cosas para contar, pero a veces no se animan. Entonces yo siempre trato de que pierdan ese miedo y cuenten todo lo bueno que se hace en cada una de las instituciones de nuestro país. Así que de verdad, muy agradecido por este espacio que me brindaste. Ahora Domingo se metió en un problema porque va a ser como un embajador para buscar otros contactos y seguir compartiendo conocimiento. No nos podemos quedar con todo. Hoy hablaba con un representante de otra universidad con quien vamos a hacer algunos aportes. No estamos los seres humanos para guardar conocimiento. Eso es una mezquindad que no tiene sentido. Y puesto para abrir canales de información que motiven, que enseñen, que generen una reflexión. Y hay mucho por delante en la gente que nos va a estar acompañando. En cada uno de ellos hay personas de lujo por su grandeza como seres humanos, pero también por la experiencia profesional que nos van a compartir. Mañana tenemos un caso y por ahí seguimos la otra semana. Tenemos algo muy valioso en tema del adulto mayor el próximo jueves. Y ahí vamos, hay mucho por delante, así que le agradezco a Dios la posibilidad de esto, pero también pues yo no haría nada si no brilla esto por la calidad de los profesionales que aquí comparten. Así que buenas noches y buenos días, Darío. Igual para usted, de verdad. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo grande. Y saludos a toda la gente en tu escuela y en tu país. Muy Como bien. Decimos acá, serán dados. Y yo le digo pura vida porque eso sí lo entienden. También. Ok. Hasta luego. Abrazo grande, Manuel.